Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre. Pues el día de hoy tenemos un programa que va a ser de mucho interés. Va muy relacionado con los niños, a la atención a la boca de los niños, y es muy común que en determinado momento lleguen a necesitar coronas dentales. Entonces vamos a hablar de coronas dentales infantiles, pero de un material que es de circonia, es decir, coronas estéticas para que sus hijos no tengan esas sonrisas metálicas. Para esto tenemos con nosotros una invitada, tiene una especialidad en odontología infantil y ella es la doctora Xochitl García de la O. Bienvenida, Xochitl, al programa. Hola, doctor, bonito día y bonito día para todos ahí en casa. Las primeras que conocemos en el mercado pues son las metálicas, que son de un material que se llama acerocromo. Estas son las típicas coronas metálicas que vemos en boca de los niños y sobre todo hay diseño para todo, para los dientes de enfrente y para los dientes de atrás. Siempre hay evolución en todo y la odontopediatría no se queda atrás. También fue todo esto migrando según la exigencia de los papás. Antes de llegar a este material tan bueno que es la circonia, se intentaron varias cosas. La cosa número uno fue que, ¿qué tal si a esa coronita de acerocromo recortamos la cara que va para enfrente, la cara de vestibular llamamos nosotros, recortamos la cara vestibular, llenamos con una capa de resina y listo? Sí se lograba mayor estética, pero aquí lo que no estaba tan padre es que usted sabe, doctor, que las resinas en los dientes anteriores o en los dientes de enfrente no tienen tanta estabilidad. ¿Por qué? Porque precisamente con estas cortamos la comida. Entonces al momento de meter los dientes en una manzana y hacer el movimiento de palanca hacia atrás, metemos fuerza y la resina me truena. Se desprende. Ajá. Entonces a lo mejor pues sí cumplían la función de darle la vuelta al diente, de estabilizarlo todo, pero lo que no estaba tan padre pues era que me tronaba la resina que estaba en la parte de enfrente, entonces pues salía lo mismo. Entonces bueno, siguió la evolución y entonces dijeron, bueno, ¿qué tal si a esa coronita metálica le ponemos una capa de porcelana? Que usted sabe también que la porcelana es más resistente. Entonces pues efectivamente aquí empezó ya lo estético un poquito más funcional y más estable, porque esa porcelana pues me aguanta mucho, o sea, me aguanta más. El problema, doctor, es que no se veía tan bonita, o sea, sí cumplía la función, pero como era solamente por la parte de enfrente, era la coronita de acerocromo sobre cierto grosor de porcelana, entonces ese grosor de porcelana no podía recorrer todo el diente hasta atrás, porque si recorría todo el diente hasta atrás, lo que iba a pasar es que al momento de que mi paciente muerda, me va a estorbar en la mordida, entonces al rato vamos a tener otro problema de articulación y es una bola de nieve que iba caminando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que solamente nos limitamos a que se pusiera en la parte de enfrente del diente. Total, que de todas maneras cuando mi paciente sonreía o algo, pues le seguía sin ver tan bonito, o sea, cumplía un poquito su función, pero no al 100%. Entonces ahora se optó por un material que nos da la resistencia, la dureza y la estabilidad de que puede contornear todo el diente sin el problema que tiene la resina de que se bote o truene, y este material es la circonia. Podemos manejarla en distintas tonalidades, como el color claro, el color extra claro, pero sí depende un poquito más como del ojo clínico, y a mí siempre me gusta, una vez antes, bueno, antes de que las voy a colocar o a cementar, me gusta enseñárselas a los papás para tener la opinión también de ellos, ¿no? Decir, a ver señor, ¿qué de estos colores le gusta más para su hijo o cree que es? Cuando voy a cementar de canino a canino, todo estético, a mí sí me gusta que ahí, por ejemplo, los papás muchas veces quieren como el color más blanco, le ponemos el color más blanco, pero cuando es un solo diente sí me gusta un poquito más guiarme por los dientes laterales, el color que ellos tengan. Claro, para que semeje y no contraste tanto y vaya a verse, o sea, se note demasiado que no es su diente natural. La cubierta no es natural. Tienen sus ventajas, doctor, y tienen sus desventajas, como todo, como igual las tienen las de acerocromo. A mí casi no me gusta manejar el término intermedio como entre las de frente estético, así se llaman. Son las de acerocromo con su capita de porcelana, se llaman de frente estético. A mí casi no me gusta porque en cuestión de precios, pues básicamente eso, o estoy acá en lo acerocromo o estoy acá en la circonia. Entonces, yo siempre les digo a los papás cuando doy su presupuesto, ¿sabe qué, señor? Para sus dientes tenemos dos opciones, manejo la corona metálica, que es la de acerocromo, y manejo la corona estética, que es la de circonia. Sirven para lo mismo, duran lo mismo, yo la garantizo igual. La única diferencia entre esta y esta es el costo, porque obviamente como la circonia es un material más caro que el acerocromo que tiene tantísimos años en el mercado, entonces pues sí dista mucho el costo de una y otra. Digamos en proporción, ¿cuánto sería el doble, el triple, el cuádruple, el costo de una coronita de circonia con respecto a una de acerocromo? Dependiendo mucho de qué material internamente voy a ocupar yo, también es el precio de mi corona, pero más o menos, si una corona de metal me cuesta 5 pesos, la de circonia me va a costar 10, más o menos. Es una aproximada. Como el doble, un 50% más.
Y lo que les digo, a mi paciente siempre les digo, ¿sabe qué? Sirven para lo mismo, duran lo mismo, las garantizo igual. La única diferencia son los costos y lo estético que se va a ver. Entonces, a mí me gusta mucho cuando los papás me dicen, pues ¿sabes qué, doctora? Vamos a combinarlo. Si mi hijo necesita 4 coronas en la parte de enfrente y 4 coronas en la parte posterior, en las muelas de atrás, pues vamos a meterle en las de atrás que casi no se alcanzan a ver, que muchos niños traen y que a lo mejor pues, no se puede agüitar mi hijo por los amiguitos que tiene, que también traen coronitas metálicas. En la parte posterior vamos a poner metálicas y en la parte de enfrente vamos a poner estéticas. Claro, y así no va a influir tanto el factor estético porque en la parte posterior pues no se nota tanto. Mira, por ejemplo, tuve el caso de un niño que necesitaba 4 coronas en la parte de enfrente. La mamá me dijo, ¿sabes qué, doctora? Ponle metálicas. Es un niño más o menos de 3 años, como a los 15 días. Me dice, quítale esa, doctora, y ponle estéticas. Me dice, no me importa. Entonces yo le digo, pues ¿por qué no? Le digo, es que ¿sabes qué? Le digo, mi hijo era un niño en el kinder muy seguro. Le digo, era un niño muy seguro, platicaba mucho, se reía mucho. Y el otro día me habla la maestra muy preocupada y me dice, oiga, es que Sebastián se tapa la boca cuando habla. Y entonces ya casi no habla, ya casi no se ríe, no platica, se aísla. ¿Cómo influye pues el hecho de que él se sienta incómodo con sus coronas? La seguridad, ¿verdad? Entonces si eso me va a hacer un niño más inseguro, si le va a pegar en su autoestima, pues yo sí me iría un poquito por las estéticas. Digo, yo siempre les doy este beneficio de que ellos escojan los papás. Claro que les doy los pro y los contra de cada una, ¿verdad? Empezando obviamente pues a lo mejor muchas veces por el costo, que a muchos papás es como el principal contra que tienen. Sí, o que dicen, bueno, pues si los va a mudar, al final de cuentas, va a durar 2 o 3 años más y entonces, ¿qué tanto le quiero invertir? Porque al final de cuentas se van a caer y no es el diente definitivo. ¿Y qué tan selectivos somos nosotros, doctor, como odontopediatras, en nuestras decisiones hacia los papás? Por ejemplo, si mi paciente va a tener ya 7 años en un diente anterior superior y tiene una caries pequeñita, yo le digo al papá, ¿sabe qué? Pues a mí me conviene mejor tenerlo monitoreado porque a lo mejor de aquí a que se caiga ese diente, que ya es en unos 6 meses, pues no nos va a dar problema. Pero sí, qué tan selectivos somos nosotros también con nuestros pacientes, ¿no? Claro. Con las opciones que damos de tratamiento, pues. Sí, y bueno, pues yo aquí los quiero invitar, como ya dijo la doctora, tenemos muchos temas que nos ha dado ella principalmente y donde también explica el beneficio, por ejemplo, de hacer tratamientos de odontología infantil bajo anestesia general, si hay riesgos, incluso habla un poco también de los costos, de los beneficios, también de tratamientos alternativos para poder hacer tratamientos dentales en el consultorio con sedación consciente empleando óxido nitroso, que esto es muy interesante ya que pues obviamente permite trabajar muy bien al odontopediatra, que obviamente necesita una preparación adicional para poder tener este equipo. Si ustedes les interesa, pueden buscarnos en Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube, suscríbanse al canal, busquen estos temas que son informativos, que son muy importantes y sobre todo para ustedes que tienen hijos y que les interesa saber, para que también vean esto. Y obviamente temas tan importantes como la pulpectomía no instrumentada, que es con un material que se antibiótico, con una pasta antibiótica CTZ, y bueno, la doctora nos explica cómo se realiza. Es uno de los muchos procedimientos y obviamente esto es preliminar a la colocación a veces de lo que son las coronas, porque después de una pulpectomía o pulpotomía pues se requiere la colocación precisamente de una corona. Estamos hablando de algunas ventajas, desventajas. Ella es Mabel. Mabel lo hicimos bajo anestesia general porque Mabel tiene 2 años, bueno, en ese entonces tenía 2 años y traía una enfermedad que se llama caries de la infancia temprana, donde tenía muchas piezas dentales dañadas por causa de varios factores, como biberón en la noche, Oye, tenemos un programa también de caries de la infancia temprana. Tiene todo, doctor. En nuestro canal de YouTube, y este programa es buenísimo. Además, antes se le llamaba síndrome de biberón. O caries rampante, se le cambió el nombre porque finalmente se descubrió que es por muchísimas cosas más, como la caries como por medicamentos, como es el biberón, exceso de azúcar, falta de limpieza. Pero bueno, ella es Mabel. Mabel tenía 2 años, necesitamos ahí una reconstrucción con coronas. Tiene varias caries, también tiene dañadas las piezas posteriores. Bueno, le sugerimos a los papás que fuera un tratamiento bajo anestesia general y ellos, como comentamos, doctor, organizaron que la parte de enfrente, los 4 dientes de enfrente tuvieran coronas estéticas y las partes posteriores tuvieran coronas metálicas. Realizamos el tratamiento interno, como ahí sí nos fuimos directamente con las pulpectomías por el gran daño que tiene. Si se fija, los 2 dientes después de los caninos o de los colmillos, señora, son los que tienen ahí como más negro. También necesitamos un tratamiento de pulpotomía
Afortunadamente ahí, como no había todavía necrosis pulpar ni indicaciones para pulpectomía, pudimos hacer la pulpotomía la normal, ¿verdad? Para la posterior reconstrucción con una corona, que en la foto siguiente se va a dar cuenta también del daño que traía en la parte inferior, 2 órganos dentales dañados, igual. Todos temporales, doctor, pero no por eso los vamos a dejar de atender, porque, por ejemplo, esas muelas se van a caer como hasta los 9 años, entonces de aquí, de 2 años hasta los 9, pues ya le dolió, ya le infectó, ya... No, y a veces los mudan no a los 9, eso es cuando son muy precisos en su cronología de erupción, pero hay quien le sale a los 11. Ajá, es que estamos hablando de promedios, ¿verdad? Porque cada niño es diferente. Claro. Y entonces, doctor, ya una vez reconstruidos los dientes en la parte de enfrente, ahí es un inmediato, o sea... Ahí, terminando de colocarlas, tomamos la foto. Me gustaría que te fijara en casa la diferencia, señora, por ejemplo, en la encía. Chéquese cómo sí se ve dañada la encía. Fíjese cómo, para poder poner yo la corona, necesito levantar 2 o 3 milímetros de encía alrededor de todo el diente para lograr un sellado perfecto y yo poderle garantizar mi trabajo, poderle decir que no va a pasar nada. Aquí hay una diferencia importante en una corona metálica y una corona estética que me gustaría resaltar. A los 8 días, cuando yo lo reviso en mi consultorio, posteriores al tratamiento, está muy padre porque la encía esa que levantamos tiene cierta translucidez. Entonces, cuando es encía sana, pues se ve muy bonita. En la parte que tenemos la corona de circonia, se ve muy sana, se ve muy natural, porque debajo de esa encía translúcida tenemos un color blanco. En cambio, en la corona que es metálica, debajo de esa translucidez, de esa encía translúcida, pues tenemos un color metálico. Entonces, se ha fijado, incluso lo podemos ver en muchos adultos, que cuando les ponen una corona, por mucho que tenga... Se ve en un halo negro, se ve un halo gris. negro, efectivamente, por mucho que sea de porcelana, porque acuérdense que la porcelana no va pura, lleva una cobertura abajo metálica, y esa cobertura metálica llega por debajo de la encía, que es lo que se trasluce, señora, porque esta es la metálica, esta es la encía, entonces siempre se ve como la coronita falsa, porque tiene ahí cierta translucidez. Entonces súmele que tenemos un niño con coronas metálicas en la parte de enfrente, y luego tenemos la translucidez negra o morada sobre el festoneado de la encía, pues todavía se ve un poquito más rudo ahí el asunto. En la parte posterior, a pesar de que yo como especialista en odontopediatría sé que esa encía está sana y sé que no pasa nada, pues a lo mejor al ojo de los demás puede ser así como que, oye, doctor, ¿y por qué se puso morada la encía? Y siempre en consulta platicamos de esto. Aquí estamos hablando de lo chido de la de circonia, pero lo que no está tan padre de la de circonia, señora, es que, por ejemplo, es un material con tanta dureza que en un paciente adulto no me preocupa, porque es una mordida que va a durar así toda la vida, una oclusión estable que ya tiene que estar así toda la vida. En cambio, en un niño, como va mudando, existen ciertos desgastes fisiológicos, que cuando usted le pone en internet desgaste fisiológico, le va a salir como que esos dientes de leche se van desgastando, como si el niño rechinara los dientes y se fueran desgastando, así. Entonces, si tengo una corona de circonia en una muela de este lado y aquí no tengo una corona de circonia, esta muela donde no la tengo va a ir sufriendo ese desgaste fisiológico natural del diente que lo tiene que tener, entonces se va a quedar más chaparrito. Y esta, como tiene una dureza muy grande, pues no nunca se va a desgastar. Y entonces la articulación va a tener problemas, pero lo vamos a solucionar, relájese, señora. Entonces puede tener un poquito de problema. Y esa acomodada de los dientes entre que el de arriba va saliendo y abajo, toda esa oclusión, nos la vamos a dañar un poquito. Lo que yo les comprometo a los papás de mi consultorio es que les digo, oiga, ¿sabe qué? Pues sí va a quedar muy bonito, o sea, ver muy padre todo, pero yo lo tengo que estar viendo aquí cada año o cada 6 meses, porque hay que hacer ese pequeño ligero desgaste que hace la naturaleza del lado que no hay corona, yo lo tengo que hacer de forma artificial en el lado que hay corona. Particularmente a mí me gusta más en la parte posterior poner metal, porque el acero cromo, como es más maleable, sí va sufriendo ese desgaste. Si usted se fija en una corona que yo puse a un niño a los 2 años y usted esa corona la revisa a los 9 años en el mismo paciente, sí como que se achatan un poquito las cúspides, o sea, los piquitos de la muela, señora, como que se achatan en la misma corona. Entonces eso está muy padre, yo puedo poner una metálica y lo dejo ir al niño. Una circonia se ve muy bonita, no tengo problema en la encía, estética y todo, pero sí tengo que estar revisando a mi paciente cada 6 meses, cada año, para hacerle esos ligeros desgastes. Que poniéndolo en perspectiva, señora, pues no es nada malo, porque de todas maneras lo tengo que ver para hacerle su limpieza, para estarle revisando. Sus citas de control. O sea, y las personas deben de estar deben de saber que deben de ir y llevar a los niños a consulta, o sea, no nada más cuando haya una emergencia, ¿verdad? Entonces sí tienen que estar en constante revisión. Sí,
doctor, pues yo les digo a los pacientes, perdón, si los ponemos en perspectiva, pues igual, o sea, lo voy a ver porque tengo que estarlo revisando cada 6 meses, haciéndole su limpieza. Y ponemos, yo siempre soy bien honesta cuando hablo con los papás. Le digo, señor, si usted piensa ponerle las coronas y se va a perder, entonces yo le recomiendo que en la parte posterior pongamos metálicas. Enfrente no tenemos tanto ese problema. No. Enfrente no tenemos tanto ese problema. Pero sí, en la parte posterior, pues sí me gusta un poquito más así. Y aparte hasta por presupuesto y por economía, como que muchos papás sí la combinan. Le digo, y aquí ya pues tenemos las opciones de realizarlas, ya sea en el consultorio, bajo anestesia general, con óxido nitroso. Finalmente, opciones, señora, tenemos. Aquí lo padre, perdón, lo interesante, es que usted sepa que también en la parte infantil no siempre estemos casados con las coronas metálicas. Tenemos la opción de que sean coronas estéticas, porque también tengo pacientes que me dicen, no, doctora, es que mi hijo va a porra, concurso en oratoria, un niño muy seguro, y yo pensaba que solamente teníamos las opciones de metálicas y no quería ponerle metálicas a mi hijo. No, y es muy válido. Digo, al final de cuentas son opciones que hay que uno ofrecerle al paciente y el paciente tiene el derecho de saberlo. Y el derecho, la opción de escoger, también de acuerdo a su presupuesto, a su gusto. Cualquier duda que tenga nos puede dejar en los comentarios y vamos a estar pendientes para leerlos, siempre contestamos, siempre estamos al pendiente. Igual si algún día dices, ¿sabes qué, doctor? Es que me salió duda de este tema o me sugirieron este tema, pónganlo en el comentario y lo desarrollamos con todo gusto, señor. Y bueno, esta es precisamente la misma pequeña, sí, ¿verdad? Ella es Mabel después del tratamiento. Despertándose, porque como dijiste, lo hiciste bajo anestesia general, entonces, por la edad. Ajá. No sé si recuerda la primera foto, señora, pero la primera foto que le mostramos, pues era de Mabel con todos los dientes, y ahí ya está un poquito, ya se ve más estético, pues la parte de enfrente. Ahí también es combinado, fíjense cómo es la parte de enfrente, porque teníamos caries proximales. Casi siempre estas coronas van indicadas en este tipo de enfermedades, caries temprana de la infancia. Y ahí también combinaron los papás. Y si se fijan en la foto donde estamos mi paciente y yo sonriendo, pues también casi no, o sea, las posteriores, las metálicas casi no se le notan. Entonces en una sonrisa social, en una sonrisa de fotografía, pues lo vamos a ver muy bonito. Y además está simétrico porque, bueno, si tienes una corona del lado izquierdo, tienes una corona del lado derecho. Yo digo que también eso da balance a la oclusión. Eso se me había olvidado. Rapidote, señora. Si la forma natural del diente estaba un poquito girada, yo soy también bien honesta y le digo al papá, la corona también va a quedar un poquito girada. Porque va siguiendo como la inclinación de la raíz del diente. O sea, estamos muy casados luego con los diseños de sonrisa y todo eso, pero en niños es completamente diferente. O sea, es toda una historia, va siguiendo la estructura que tenga el diente. Entonces, esa parte es bien importante, doctor, comentarla con los papás por las expectativas que podamos tener. O sea, yo le prometo y le juro, señora, que va a quedar estético. Lo que no puedo prometer es que si ese diente desde erupción venía girado, va a quedar un poquito girado porque yo no puedo cambiar la anatomía de la raíz con una corona. Doctora, ¿por qué vas a poner coronas en los centrales si las caries de los centrales están muy pequeñitas? Y la respuesta es la misma que comentamos al principio. Pero es que a veces no lo pequeñito, sino la extensión, porque tiene caries por un lado y caries por el otro. Bueno, eso por un lado, pero efectivamente, y por otro, doctor, que aunque sea una caries bien pequeñita en los dientes de enfrente, no podemos poner resina en niños, porque me la va a botar, por lo que hemos platicado de que resina de corte, de palanca. Entonces con cualquier fuerza pequeñita que haga me va a tronar esa resina. Entonces sí podemos hacer el intento, pero ahí sí no se los puedo garantizar yo, doctor. Y miren esta última imagen, ahí todavía estamos pendientes con mi paciente de los caninos. Si se fijan, los caninos todavía no los... Sí, este es como un progreso, digamos. Sí, lo estamos haciendo poco a poco. Y primero las 2 y luego 4 y luego estás a punto de comenzar a lo mejor los caninos, que es lo único que te... Con los caninos porque es una paciente que viene de la sierra. Muy bien. Pues mira, Xochitl, desgraciadamente tú sabes que el tiempo en televisión es muy breve y además es muy costoso. No nos podemos postergar más tiempo, pero a ustedes les quiero agradecer que nos vean y nos sigan aquí en Clínica de Ortodoncia Avanzada. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta la próxima.